Te damos gracias, Padre mío, por tu misericordia. Te permitimos estar de día aquí en la escuela dominical, Padre. Alabado seas, Padre. Porque con eso tú nos enseñas, Padre, a ser diferentes, a ser mejor. Tú cada día nos vas sacando del mundo para meternos a tu mundo espiritual, Padre. Porque aunque no somos del mundo, tenemos que aprender a ser espiritual. Y tú nos vas enseñando con tus clases dominicales, Padre. Yo te pido, Padre mío, que no hable el hombre, que nos enseñes tú, Padre. Porque tú eres el maestro de los maestros. Y yo te pido, Padre mío, que toda la inteligencia que tiene el hermano Aarón venga de ti, Señor, y que le des más crecimiento en tu vida, espiritual y material, Padre mío, porque eres un gran hombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre mío, bendito seas, Señor. Amén. Ahora somos muy poquitos. Es que no ha hecho la lista, hermano Aarón, y no les ha puesto tache. Es que él dice, Hay una lista, pero ni la de la lista viene, ¿no, hermano? es que él dice seguro. Es que no está lista. Mine es la que toma la asistencia. La asistencia la toma Nicolás. No, hermana, aquí para que pongan tache. Le vamos a hacer una exhortación. Dice que somos muchos los escogidos. Y les quieren mandar un WhatsApp a los que no han venido. Pues sí, Hermanos, ¿dónde están? que recurrir a eso. ¿Por qué no damos un chocolatito para todos los que vengan? Tenga su salud. Yo sí lo traigo, pero aquí no hay internet, entonces no puedo. Ahí yo dejé mi teléfono. ¿Cuál es el tema de hoy? El Evangelio y la prosperidad. Me agrada. ¿Qué quieren comentar mientras mando el WhatsApp? Pues habla de las iglesias donde hay mucha gente porque es manejado el concepto del dinero, ¿no? Y dice la clase que no hay dos evangelios, o sea, solo hay uno. El evangelio de Dios, el evangelio de la prosperidad no existe. Y uno puede reflexionar que ese evangelio es el de Satanás, porque también habla de que no podemos servir a los amos, solo a uno. Entonces, pues si le servimos al dinero es obvio que ese evangelio es satánico, no es de Dios. Y que por querer tener casas, coches, dinero, perdemos lo más valioso que es la vida eterna. Entonces, pues sí deja bien claro, ¿no? Que debemos contentarnos con lo que tenemos. Fíjese que mi hijo no es muy ambicioso en cuanto a quiero otro trabajo donde gane más. Él dice, quiero otro trabajo donde yo me sienta mejor, no donde gane más. Y yo en una ocasión, ya tiene algunos añitos, le dije, es que yo no sé por qué eres tan conformista. Y me contestó, mamá, Dios me conoce. Dios me conoce. Y sabe que si me diera más, me perdería. Él me conoce perfectamente bien. ¿Y sabes una cosa? Yo me conformo con lo que Dios me da, porque me alcanza. No tengo lujos, pero tampoco los anhelo ni nada. Así me siento bien, mamá. Me ha puesto un tapón y dije, no más. No más. Nunca le he vuelto a reprochar el que no busque trabajos por economía. Los busca por sentirse bien, porque ya no está a gusto, por 1000 problemas que pasan. Desafortunadamente esa carrera que él escogió así es, ¿no? Es un ambiente muy horrible, muy pesado, muy pesado. Podría decirle que demasiado. Pero Dios sabe por qué lo puso ahí. Y entonces cuando ya siente que ya nomás aquí trae el copetito, busca otro lugar donde irse, pero no lo hace por economía. Okay, bueno, A veces hasta me he llegado a decir, aunque gane menos, pero que yo me sienta a gusto. okay, exactamente, este es el principio. Exactamente, este es el principio del evangelio de la prosperidad, que es donde yo esté. A gusto. A gusto. Y eso no debe de ser. No me diga. Exactamente, el evangelio de la prosperidad dice que donde usted se sienta bien, donde su niño se sienta bien, donde usted se sienta bien. Y es ahí donde nos confundimos, porque seguramente una hermana nos
trato de dar una lección que es contraria a la prosperidad, y es donde todos nos confundimos. El Evangelio de la prosperidad habla donde usted se sienta bien. Dios sabe, y claro que Dios sabe, pero yo sabré. ¿Sí me explico? Dios sabe mi necesidad, pero yo sabré lo que Dios quiere de mí. Me conformo con lo que Dios me dé. Dios me da todo, pero estaré bien con Dios. ¿Sí me explico? Se puede buscar El misterio de la prosperidad es donde el predicador, el pastor, el evangelista le va a decir, le voy a enseñar un evangelio donde usted se va a sentir A bien. gusto. Pero es que desde el título está bien, ¿no? Cómo a veces decimos, el evangelio de la prosperidad. Y como tal, no existe, es un solo evangelio. Por eso desde el título está el evangelio y la prosperidad. O sea, dos cosas totalmente separadas una de la otra. Podríamos buscar la prosperidad en la palabra, ¿no? A ver, lo que acaba de decir mi hermana Fabiola es el evangelio y, aparte, por allá lejos, la prosperidad, porque me acaba de decir eso. El evangelio de la prosperidad tiene que ver con eso que yo me siento bien, con aquello que me conforma. Pero si estaremos con las cosas de Dios, esforzándonos, siendo diligentes, si estoy poniendo mi corazón, toda mi mente, todo mi corazón, todas mis fuerzas, toda mi alma en lo de Dios. De eso que usted me habla, hermana, precisamente es un misterio de la prosperidad. Y es ahí donde nos confundimos mucho, porque creyendo que es bueno, nos damos cuenta que estamos hablando de lo contrario de lo que Dios quiere. Ya pasaron lista. Si nos damos cuenta cómo nos podemos perder muy fácilmente. Porque ¿se acuerdan cuando vimos las riquezas espirituales? ¿Tendrá que ver con esto? Nada. Nada que ver. El misterio de la prosperidad, como lo maneja el mundo, es contrario a las riquezas espirituales. Porque como bien decía mi hermano, bueno, que mi hijo no quiere un carro, no quiere una casa, sí, eso está bien. Eso está bien, y si lo quiere, también está bien. Y si Dios te lo da también. Pero lo que yo no debo de perder de vista nunca es poner todo mi esfuerzo al máximo en las cosas de ¿dónde? De Dios. Entonces ese es el evangelio. Y la prosperidad es aquello que buscamos en el mundo. Y si nos va a estorbar cuando yo ponga la mirada en la prosperidad del mundo. Eso sí me estorba y eso sí es malo. Eso es contrario al evangelio de la palabra. Si ya estamos claros. O sea, eso es por añadidura. Llega la prosperidad, si yo pongo las cosas en el camino de Dios, lo que llegue de prosperidad va a ser por añadidura de Dios, que es lo que está dando. Pero entonces ahí estoy en lo correcto. Hay muchas personas que, como dice a su hijo, y es una realidad, que si alguien se enriquece se pierde. Sí. Porque tú con el dinero ¿para dónde se va otra vez? Al mundo. Y es donde tú te vas a perder. Te guía. Sí, porque no lo sabes usar diligentemente, sabiamente. Y muchas personas se pierden. Y por eso muchas personas Dios no les da más. Porque sabe Dios que si les da más, se van a perder. Claro. Pero hay gente que... Y por eso muchas personas dicen, pero ¿por qué yo no tengo esto? ¿Por qué aquel sí tiene? Porque si date cuenta cómo estás poniendo de empeño tu corazón en las riquezas del mundo. Porque ¿qué esperas? Te vas a perder. ¿Cómo? ¿De qué forma se pierde? Pero hay gente que tiene mucho dinero que también lo ha ocupado, por ejemplo, en las cosas que son de Dios. Gente que tiene dinero lo ha puesto a condición de Dios. No, o sea, no es que no pueda ser, es que lo que acaba de decir el hermano, Dios mira los corazones y Nos sabe conoce. dónde, porque sabe que ahí en esa persona va a habitar sabiduría de Dios, porque es hombre de Dios para poder dirigir y administrar el dinero. Compartirlo. Mira, se me ocurre un ejemplo. Una persona que quiere sacarse la lotería y dice, No, el sobrero está en sacarse la lotería, no está el seguir a Dios. Entonces Dios no le da la lotería porque se va a perder, ¿no? A lo mejor sí se verdad para que se pierde. Pero
culpando mucho al enemigo, ¿no? Porque me dice, no, pues es que él sí me da la lotería, pero es que Dios ve los corazones, ve hacia dónde vas, y lo que no quieres que te pierdas. Así es. Dios no quiere que te pierdas, eso sí. Dios sabe lo que hay en tu corazón también. O sea, Dios sabe lo que Él quiere, Él lo sabe. Pero también sabe que lo que Él quiere, lo va a perder. Pues ese Dios lo sabe, por eso dice la palabra. En esos versículos que estuvimos viendo cuando contestamos que donde está el tesoro, ahí está nuestro corazón. ahí está tu corazón. Y Dios sabe dónde está tu corazón. ¿Sí? Ahora, sí tenemos que ser esforzados y diligentes. Dice la palabra que le dijo, ¿sí se acuerdan cuando le dijo Pablo a los Gálatas tontos? Ustedes han visto cómo ha obrado Dios en ustedes, porque andan con sus esfuerzos humanos. Con las cosas de la ley. ¿Con las cosas de qué? De la ley. Con las cosas de la ley. O andan ustedes con sus esfuerzos para conseguir algo. Pero si dice la palabra que seamos diligentes, es ser esforzados. ¿Pero en qué? En el servicio a Dios, en las cosas espirituales, no en las cosas del mundo, buscar las cosas de Dios. Sí. Si somos esforzados en las cosas espirituales, ¿quién está atrás de nosotros? El Señor. Dios. Es Jesús sustentando eso. Pero Cristo nos deja de sustentar cuando nosotros buscamos, cuando somos esforzados en qué cosa. En las del mundo, porque tan clara la palabra que nos hace separarnos. Seamos esforzados y seamos diligentes. Es por eso que el Evangelio, la prosperidad, que no es Evangelio, eso no tiene que ver con el Evangelio, la prosperidad tiene mucho que ver cuando ustedes hacen un pacto. Voy a hacer un pacto, Dios contigo, porque quiero yo cumplir, pero quiero porque por este cargo que tú me diste, hago un pacto contigo. ¿Lo estás haciendo con Dios? No. ¿No? Cuando dice, Señor, yo te prometo que si tú me das una carrera universitaria, yo te sirves toda la vida. ¿Eso es una promesa para Dios? No. ¿O es para mí? No, Para él. Es para uno. Pero equivocadamente es para uno y eso te va a hacer que te Tampoco es pierdas. cierto que es para uno, es para Satanás, ¿no? O sea, Sí, porque sigues viendo las cosas del mundo. del mundo. El pacto es con el demonio, no con Dios. Cuando tú haces un compromiso con Dios, le dices, Dios, yo me comprometo que te voy a servir todos los días de mi vida, todo el tiempo. Yo hago un compromiso. Dios te pide que te hagas un compromiso con Él. No, uno lo hace. Dios te pide que tú te comprometas con Él. En el mejor de los casos que tú le digas a Dios, Dios, yo me comprometo siempre a servirte. Dice Dios, no te comprometas. Es que No te comprometas. ¿Qué dice la palabra que solamente creamos? tengamos fe. En Él. Porque cuando tú haces un compromiso, otra vez que sale tu parte, ¿qué? Humana. Y cuando hace uno un compromiso a veces lo falla. Cuando tú crees en Dios, entonces empiezas a servir, empiezas a orar, empiezas a interceder, empiezas a hacer todo lo que Dios quiere porque tú le crees a Él y su palabra habla de todo esto, ¿eh? Pero si tú haces un compromiso, otra vez, estás tomando algo del mundo para llevarlo al reino, cuando Dios ya hizo todo. Entonces por eso dice Jesús que solamente creemos en Él. ¿Sí? ¿Y cuál es su principal voluntad? Que todos llegan a la Creer en Él. Su principal voluntad de Dios es que creamos en el Hijo. Del Padre que creamos en el Hijo y de Jesús que creamos en Él. Y ahí entonces si te dice Dios, bueno, necesito que sirvas en la iglesia, porque tú crees en Él, entonces ya entendiste sabiduría de Dios. Porque entonces va a pasar como decía su hijo, es que yo estoy conforme, yo estoy bien. Perdón que te tomo este ejemplo, pero está muy bien, porque esto confunde mucho. Es que Dios sabe lo que yo quiero, sí, pero tú sabes lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que creamos. Que creamos y esforzamos. Que le creamos. Nuestro corazón, ¿no? Sí, Lo que Dios que le entregamos quiere. nuestro corazón. O sea, si tú crees en Él, si tú crees verdaderamente en Él, estás entregando todo. Y eso es lo que te va a transformar. Porque entonces sí vas a saber lo que vas a querer. Es que Dios sabe, sí, Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero tú no lo sabes. Y todo, ¿cuántas veces han escuchado de los hermanos? Y es que Dios sabe. Sí, hermanos, Dios sabe, pero tú sabes lo que Dios
quiere de ti. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe dónde está tu tesoro, pero tú lo sabes. En esta palabra que estábamos leyendo, decíamos, ¿no? Si tú crees que estás viendo la luz y estás en tinieblas, ¿qué dice la palabra? Qué espesa es tu tiniebla. Vuelvo a este ejemplo. Si su hijo cree que él estaba viendo la luz por decir esto, que la tiniebla se hace muy espesa. ¿Sí se acuerdan que leyeron? ¿Sí leyeron los versículos? Dice, esta es una palabra de Jesús. Jesús dijo, si tú crees que andabas en la luz, pero estabas en tinieblas, dice, es más espeso que tú puedes llegar a ver. Y esto hablo principalmente de los cristianos, más que de uno. Muchos cristianos creemos que andamos en la luz y la tiniebla es más espesa y nos impide ver. Y de repente estamos haciendo declaraciones, es que yo soy un compromiso con Dios, yo tengo una promesa con Dios, es que yo tengo un pacto con Dios. Y entonces no te das cuenta que estás haciendo pactos con quién. Es que esto yo se lo ofrecí a Dios. Y los ofrecimientos que vas y haces mandas, ¿dónde se hacen eso? ¿Con quién es? Es similar, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos una tiniebla todavía más densa. Porque creemos que andamos en luz. Y estamos haciendo tratos con quién. Tengamos cuidado. Por eso es que el ministerio de la prosperidad, es muy fácil yo decirles en este momento, se van a dar cuenta, hermanos, si usted da 10 pesos, Dios la va a compensar con 100 pesos. Pues eso lo van a ver fácil. Sí, hay videos en internet así tal cual. Esto lo van a ver fácil, actualmente usted ya lo ve fácil, pero en muchas iglesias eso ya no se ve fácil. O sea, el creyente se lo come. Y hay versículos que lo dicen, ¿no? Aquí habla de Mateo, pero también tenemos la cita de que demos y Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Y a veces, ya siendo cristianos, pensamos que tal cual dice el versículo nada más, pero no nos vamos ni versículos arriba ni versículos abajo, sino solo tomamos esa parte y a veces dice uno, pues a ver si es cierto que abre las ventanas de los cielos, ¿no? Y voy a darle a ver si es cierto y que me va a dar hasta que sobre y abunde, ¿no? Pues cómo no voy a diezmar. Pero no es así. O sea, usted en una clase nos dijo que Dios ni siquiera nos pide el dinero, nos pide nuestro corazón. Y digo, si eso lo entendieran los lugares donde hablan de tanta prosperidad, yo creo que sería más claro, ¿no? Que engañarse pensando que entre más den. ¿Qué pasaría si en esta iglesia pusiéramos cortinas de lujo, pusiéramos un super sonido, pusiéramos un super video, un pastor que hablara de prosperidad de dinero? Tal vez se llenaría. Se llena, no, tal vez se llena. Pero nuestra iglesia se está llenando de riquezas. De riquezas espirituales. De riquezas espirituales. Y esa es donde sobreabundan las bendiciones de Dios, en las riquezas espirituales. Si yo vengo a la iglesia y quiero que sobreabunde a mí en bendición, y quiero dar 10 pesos y me regresa, para que me regresen 100, Dios no va a sustentar nunca eso. No nos engañemos. Dios nunca va a sustentar eso. Si hay una ciudad que prospera económicamente, si hay una ciudad que prospera económicamente, ¿para qué va a servir eso? ¿Qué decía Pablo? No sé, eran los de Macedonia, o los de Corinto, que ayudaban a otras iglesias de otras ciudades. ¿Sí? Pues para que tuvieran que comer, para que tuvieran por lo menos lo mínimo, para vestir y comer, dice la palabra, ¿verdad? En lo que leímos dice, si tienen para vestir y tienen para comer, debemos de estar ¿qué? Contentos. Si no tenemos para vestir y para comer, pero hay otras iglesias hermanas en otras partes, Coacalco, Aragón, a lo mejor dijéramos que Coacalco, comprar con Aragón, podríamos decir que Aragón es una iglesia por la zona en que está más próspera, ¿no? Económicamente hablando, y podemos ayudar, para eso es. Pero no digamos que estamos sobreabundando en bendiciones por esa situación. O sea, Pablo lo veía como que, hermanos, gracias y que Dios los bendiga y que Dios los tenga en su presencia por haber ¿qué? Por haber mandado dinero o por haber visto qué. No, por haber. La intención de su corazón. ¿Sí?
A veces pensamos que aquí tenemos necesidades, pero si vamos a las iglesias de no sé, más allá, más de la periferia de las ciudades, hay necesidad, pero ¿qué es lo que debemos de cuidar? No importa, porque estamos cuidando ¿qué? Los tesoros espirituales, los tesoros del corazón. ¿Sí? Si Dios nos bendice económicamente, se puede apoyar, pues apoyamos. Si no se puede apoyar, pues le damos gracias a Dios porque podemos por lo menos sustentar nuestra iglesia como mínimo. Y eso debe ser motivo de mucha alegría, de mucho gozo, de estar realmente contentos. Por eso es que si alguien, o sea, esto es muy sabio lo que dice Jesús, si Dios me da más, ¿qué voy a hacer? Me voy a perder. O sea, me voy a perder, estoy perdiendo mi mirada, mi corazón, mi tesoro lo estoy poniendo en el dinero. ¿Con esto qué quiere decir? La prosperidad. Por eso vamos a ver muchos versículos, el joven rico, Lázaro y el hombre rico, y que Dios va a favorecer a los pobres y va a humillar a los ricos. Y estamos viendo mucho, ¿por qué vemos mucho de información de esto en la Biblia? Porque finalmente nos damos cuenta que en las iglesias se está hablando de qué? De prosperidad. De dinero. Y es increíble que a pesar de que Jesús nos está previendo todo el tiempo de esto, que la Biblia, que los profetas, que hay mucha palabra en contra de esas riquezas, se sigue hablando de eso. Es como la viuda, ¿no? Ella con discreción sacó lo único que tenía y lo dio. Más sin en cambio, aquellos hasta les sonaban, ¿no? Para que todo el mundo. Pero ellos daban lo que les sobraba. Pero ella dio lo que tenía. Y ella dio todo lo que tenía. Esa sería la intención del corazón. Entonces, si alguien dona algo para la iglesia, oramos por él. Pero que la intención de su corazón sea la correcta. Si alguien dona algo para nuestra iglesia, que ha habido donadores, que Dios lo tenga en su gloria, que Dios lo bendiga, pero también Dios va a saber cuál es la intención de los corazones. ¿Sí? Eso es lo que cuenta. Por eso es que Dios nos llama constantemente, y eso casi no se ve, y de esas cosas casi no se hablan. ¿Cuántas veces han escuchado en las iglesias hablar de riquezas espirituales? Sí, en algunas sí la dan, En algunas sí la dan. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas han dicho la palabra riqueza espiritual? Es esto, es esto, y Porque es cuando la esto, es gente aquello, y es sabe una que lista viene de larga. otras iglesias, sabe cuáles son. Hay gente que viene de otras iglesias y no Pregúntele a muchos congregantes de muchas iglesias, la que usted quiera agarre, sabe. A ver, venga. algo simbólico, y pregúntele las riquezas espirituales. Va a ser difícil que conteste. ¿Qué contesta? ¿Sí que me estás hablando? Pues sí, Dios me dio un carro. Un carro. Para él esas son las riquezas. Esas son las bendiciones. Esas son las bendiciones. Dios me puso en la universidad. Dios me ha bendecido. Dios me dio un buen trabajo. Dios me ha bendecido. Ya dijimos que eso no está mal. Pero eso son como que las últimas añadiduras. Eso es como que lo último que Dios quiere para tu vida. O sea, no está peleado con eso. Pero Dios quiere que tú tengas la actitud correcta ante lo que Él nos ha dado. Y muchas veces no tenemos la actitud correcta. Entonces a veces tenemos, ahora sí, creyendo que andamos en la luz. Y cuando creemos que andamos en la luz y estamos en tinieblas, dice Jesús, cuidado, porque qué densa es esa tiniebla. ¿Y cuántas iglesias están caminando creyendo que son luz? Por ejemplo, ¿cómo se llama la iglesia que está en Guadalajara? Luz del mundo. ¿Luz del mundo? ¿Cómo se llama? Luz del mundo. ¿Y cómo creen que está su tiniebla? Muy espesa. Siempre están hablando de una prosperidad. También hay una de luz del mediodía o algo así, una iglesia que también se habla de luz del mediodía. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿no? Porque puede ser que tengamos una gran tiniebla. Y si tenemos una gran tiniebla, ¿cuándo vamos a ver a Jesús? Creíamos que estamos viendo a Jesús, y ¿quién es el que estamos viendo todo el tiempo? Satanás está feliz, que lo pongamos en el lugar de Jesús. Satanás no se ofende si le dices Jesús, pero ¿quién sí se ofende? ¿Quién sí se preocupa? ¿Quién sí se alarma? El que sí nos ama, el que sí dio su vida, el que constantemente en la palabra dijo muchas veces,
ustedes están cuidando de las riquezas equivocadas. No sean necios, no seamos tontos, siguen viendo ustedes en las cosas del mundo. No se dan cuenta que Dios los ha puesto en una situación tan privilegiada, que se ha dado un gran milagro. ¿De qué milagro estaba hablando? De que cualquiera de nosotros podríamos ir y tomar de las riquezas espirituales. ¿Puedes leer, Carmen, el debate? Vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Vamos a empezar. Escriba falso o verdadero. La voluntad de Dios para cada creyente es prosperidad y sanidad. Es falso. Falso. La pobreza señala una falta de fe. Falso. Dios nos advierte de guardarnos de la avaricia porque hay otras cosas más importantes que el dinero. Verdadero. Verdadero. Bueno, no es todo difícil. ¿Puedes leer, Carmen, el debate? Hoy ha surgido una interpretación nueva del Evangelio basado en la prosperidad. Sus proponentes afirman que la voluntad de Dios para cada creyente es prosperidad económica y sanidad. Creen que estos son derechos de cada creyente y evidencias del favor de Dios. Consideran a la enfermedad y pobreza como maldiciones que ningún creyente tiene que sufrir. Es un mensaje llamativo porque todos queremos vivir bien. Dicen que la prosperidad viene por pactar con Dios y por fe. Definen pactar con Dios como ofrendar a los ministerios que enseñan este nuevo evangelio. Dicen que mientras más dan, más prosperidad económica recibirán. Se habla continuamente del dinero. Lo que uno recibe de Dios está ligado directamente al monto de sus ofrendas, casi como una inversión con resultados garantizados. Una de ellas dijo: da $10 y recibirás 1000. Da 1000 y recibirás 100,000. Da una casa y recibirás 100 casas, o una casa que vale por 100. Da un avión y recibirás el valor de 100 aviones. Marcos 10:30. Marcos capítulo 10, versículo 30 es muy buen negocio. Gloria Copeland, en la voluntad de Dios es prosperidad. Tienen su propia definición de fe, llamado desearse, declárelo y recíbalo. Dicen que fe es una fuerza, y cuando una persona declara con su boca y cree, y en el resultado deseado, todo lo que uno declara sucederá. La fe para ellos no depende tanto de las promesas de Dios en la Biblia, sino de lo que quieren y creen que recibirán de Dios. Si no reciben alivio por sus problemas, dicen que es por falta de fe o por pecado. No oran usando la frase "si es tu voluntad, Dios", porque dicen que ya saben cuál es la voluntad de Dios. Muchos enfatizan palabras proféticas. ¿Es este evangelio de la prosperidad el mismo que Cristo y los apóstoles predicaron? ¿Promete Dios a cada creyente la prosperidad y la sanidad? ¿Qué dice la Biblia? Ok, gracias.
Algo que también escuchamos mucho, que no lo comentamos, pero tiene mucho que ver cuando decimos una promesa, un pacto. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que esto va a pasar. Declaro en el nombre. ¿Y esa será la voluntad de Dios? No lo sabemos. No, ¿verdad? Esos también son engaños de la prosperidad. Pero ¿qué argumento darías en contra de aquella persona que dice, yo declaro por fe? La voluntad de Dios. No. Lo están engañando, hermano. Pero si yo declaro en nombre de Jesús y por fe y por el Padre y por el Espíritu Santo. Es lo contrario, es pedir la voluntad de Dios. Es en la voluntad de Dios. Porque cuando tú empiezas a declararlo, es como que, bueno, tú lo declaras, pero y Dios, y lo declaro en el nombre de Jesús. Y lo declaro y usted, hermana, va a ser próspero. Y lo declaro, no, ya le estoy viendo ahí su bolsillo. Lleno de billetes. Ofrenda, ¿no? Va a ser lo primero. ¿Sí? Entonces se utilizan palabras fuertes, palabras de convencimiento, palabras de manipulación. A ver, hermano, si yo le digo lo declaro en nombre de Jesús, dígame que no. Pero me declaro. En nombre de Jesús me declaro. Yo declaro en nombre de Jesús y del Espíritu Santo y de mi Padre Benito que Dios le va a dar una casa en las lomas. No, uno debe de, por fe debe uno de pedir las cosas, se dan, Dios lo da. Pero estoy pidiendo en el nombre de Jesús. Pero no puede, tú no puedes afirmar que va a llegar algo. Te estoy declarando. Porque si usted declara algo así, entonces ya no está haciendo la voluntad del Padre. ¿Saben qué? El hermano no tiene fe, mis hermanos. No le crean, él no tiene fe. Así lo van a manejar, ¿sí me explico? Pero usted no es Dios. ¿No le dieron su casa, hermana? ¿No le dieron su casa? Pues aquí lo declaramos. No. No tuvo fe. No tiene fe. No, está maldita, hermana. Eso está maldita. No, Con eso se... Dice la palabra que en el postrer tiempo se amotinarán muchas personas. Esto habla de unas grandes congregaciones, no digo que todas, pero la gran mayoría, dice la palabra, que se juntarán como comezón en el oído, queriendo escuchar lo que ellos quieren, satisfacer su propio ego. Y se ha infiltrado ya mucho la nueva era con estas palabras. Todas estas palabras que está diciendo, hermano, tiene un trasfondo de magia, de ocultismo, declaraciones, decretos, afirmaciones, ¿sí? Todas esas palabras pues vienen de un trasfondo pues, de algo mágico, algo malo. Entonces eso le gusta mucho a las personas, por eso es que se acercan. Resulta que a lo mejor yo hago un compromiso con Dios. Voy a servir todos los días de mi vida para Dios. Oiga, pastor, hice un compromiso con Dios. Le prometí que iba a servir. Pastor, así pues, ¿qué sabes hacer, no? ¿Qué estás alimentando de la palabra? ¿Te estás alimentando o son compromisos de hombre o qué? No, es que es un compromiso, pastor, es que yo hice un compromiso con Dios, usted lo debe de creer. Yo me comprometí con Dios a hacer esto, a hacer aquello y todo esto. No, te lo voy a decir, pastor, no. Espérate. Vas a tener que empezar primero por los baños, muchos dicen así, ¿no? Empiezas por el baño, luego ya que veamos que tengas un corazón y te empiezan y entra en un juego el pastor, ¿verdad? También. Y luego resulta que nunca llega el servicio con el que tú haces un compromiso. Y si eso Dios quiere, Jesús quiere eso. Jesús quiere que creemos. Y el pastor que cree en Jesús va a decir, bueno, pues es el mismo espíritu, ¿no? Hablando, ¿no? Y es el espíritu. Pero cuando yo hablo de un compromiso, oiga, pastor, pues hago este compromiso, que si que esto, que aquello, y yo quiero que sea. O lo contrario, ¿no? No, es que todavía no es mi llamado, todavía no llega el tiempo de mi llamado. Todavía me falta. Eso no quiere. Lo contrario, ¿no? Y luego el pastor dice, no, pues ya empieza a servir, pues. Y es un juego de palabras humanas. Pero cuando es el mismo espíritu, es el mismo espíritu. Y es el mismo espíritu, y es el mismo espíritu de la iglesia, y todos unidos por el mismo espíritu. ¿Sí? Entonces, cuando estamos unidos por el mismo espíritu, no es el mundo impactando a la iglesia, sino la iglesia impactando el mundo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Puedo decir otra cosa? Hay muchas personas que han prosperado económicamente bastante, debo decirlo, porque han encontrado, porque se les ocurrió leer la Biblia
y porque han encontrado principios bíblicos que de verdad la palabra de Dios dice es poder. La misma palabra tiene poder para hacer tantas cosas, no solamente trabajar en lo espiritual, sino también es una forma de prosperar, y hay quienes lo han mal usado y ciertamente han prosperado bajo principios bíblicos que no tienen nada que ver con la palabra, que ellos ni siquiera tienen temor de Dios, pero en base a esas bases bíblicas prosperan. ¿Sí? Pero al final de cuentas dice el Señor Jesús que van a ser separados porque crecen juntos el trigo y la cizaña, y al final de los tiempos es cuando van a entender a quién sirvieron realmente. Hay una película, ¿sí vieron la película de Eli, el libro de los secretos? No. Que él quería tomar el libro de la Biblia, que era la única Biblia que había ya en el mundo, todas las Biblias habían sido quemadas, y él quería tener esa Biblia, se la quería quitar a él, y precisamente un señor que era estado en un pueblo que decía que ahí tenía toda la sabiduría para que el mundo estuviera a sus pies, pero no lo hacía para glorificar a Dios, sino él quería tener ese poder, y él persiguió y lo perseguía y mandaba, y él estaba protegido por Dios porque tenía un propósito superior, y Dios lo protegía y mandaba, creían para que lo mataran, y finalmente no consiguió su propósito y se consigue un propósito divino, ¿no? Porque muchas personas lo utilizan para tener un poder. Cuando se dan cuenta del poder que tiene la Biblia, entonces lo utilizan para beneficios propios. Y eso lo hacen muchos líderes religiosos. La gran mayoría de los líderes religiosos, creyendo que están dando luz, su tiniebla es muy densa y son perfectos discípulos de quién? Del diablo. Del diablo. Entonces tengamos cuidado. Miren, siempre que vamos a hablar, nunca le vamos a dar el poder a Satanás, sino vamos a descubrir, lo vamos a poner en la luz para ver todas sus fechorías y quede avergonzado Satanás. No es una vergüenza que muchos predicadores estén haciendo esto, muchos líderes, muchos pastores, muchos apóstoles, es una vergüenza, ¿no? Entonces sale a la luz, pero ¿cómo sale a la luz? Conociendo la verdad, ¿no? Yo les vengo a enseñar la verdad y la verdad nos hará libres. Pero si nosotros no escudriñamos, si no somos diligentes, si no nos esforzamos en las cosas espirituales, nos van a engañar muy fácil. ¿Sí? Por eso es que debemos de ser diligentes en las cosas espirituales. Número 1. El Evangelio predicado por los apóstoles. ¿Qué enfatizaron? ¿Qué era el énfasis del Evangelio predicado por los apóstoles? Está el énfasis en la vida interior, santidad, bueno material, prosperidad y salud. Los siguientes versículos son típicos de la enseñanza apostólica. Resuma su enseñanza. Colosenses 1, 21, 22. Un resumen. Nos reconcilió con Dios, se como pagó una cruz, nos hizo libres. Por la sangre de Cristo hemos sido limpiados de nuestros pecados y ahora estamos reconciliados con Dios y podemos llegar hasta su presencia. Okay. Cristo nos hace libres. Bueno, yo puse eso. Colosenses 3, del 1 al 3. Un resumen. Hemos sido resucitados para vivir en vida, para vivir en esta vida en santidad con Cristo Jesús, para reconocer la verdad y ser verdaderamente libres. Sí, aquí yo puse que Dios ha sido resucitado, estamos en Él para que pensemos en las cosas del cielo, ya no en las de la tierra. En las del cielo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las cosas del cielo? Lo decíamos la semana pasada. Espirituales y eternas. Sí, las que están, es el Espíritu Santo en nosotros, es el cielo, es la región celestial que ya está entre nosotros por medio del Espíritu Santo, y que nosotros ya nos concentramos y ponemos la mirada en las cosas eternas, en las cosas que no se ven. Colosenses 3:5. Hacer morir las cosas terrenales. Hacer todo lo que hacer lo que a Dios le agrada. Yo puse, hay que sacar del fondo de nuestro corazón todo lo carnal, todo lo impuro. Y aquí hace un énfasis, ¿no? No seamos ávaros.
no seamos ávaros. ¿Qué es la palabra ávaros? Que adora el dinero, Todo lo que que es. es todo lo que está en primer lugar. es como, va cayendo el idólatra por el dinero. Que conserva muchas cosas porque les tiene amor o porque son antiguas, por muchas cosas. Pero principalmente se enfocan, idolatran las cosas del dinero. Esa es una forma de idolatría. Es una idolatría, no es una idolatría. Colosenses 3, 12, 13. Vestirse como escogidos y también dice soportándonos. Y que Dios nos ha elegido para siempre. Sí, que hablamos, que habla ahí de la compasión, de la piedad, Tenemos que vestirnos de todo lo espiritual, pero sobre todo saber perdonar y amar. Yo puse esas dos en resumen: amor y perdón. Bueno, el énfasis está en dejar el pecado para buscar la santidad, donde la vida interior predomina sobre lo material. Aunque los maestros de prosperidad no niegan estas verdades, sus prédicas y prácticas dicen lo contrario, enfatizando lo material por encima de otros temas, a tal punto que aún los no creyentes han notado su énfasis poco bíblico y se burlan de ellos. Eso es tremendo. ¿Cuántas personas que no son cristianas dicen, mira, ve al pastor, mira cuánto dinero tiene? Porque sabemos que los pastores que salen en la televisión, que son los que ven los incrédulos, Sí, pues, O hasta ellos no te dicen, ¿no? Ay, esa iglesia cristiana pura sacadera de dinero, por eso no soy cristiana, y te quedas así. Oh. sí, pero principalmente al mundo le llega información de enlace, de internet, de aquellos que son muy y famosos, aquellos ¿no? que sí lo Y que tienen. nada, dicen, no, pues ve su iglesia, ve su carro, ve su forma de vestir, ¿no? Y de eso hablan los incrédulos, bueno, porque no han buscado a Dios, ellos también tienen su culpa. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre los bienes materiales? Ya que tantos ministerios hablan de la prosperidad, veamos si este énfasis es bíblica. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las riquezas y prosperidad económica? ¿Qué dice Mateo 6 en cuanto a los bienes materiales? Versículos 19 al 21. No almacenes tesoros en la tierra, donde la polilla se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban en cualquier momento. Almacena tus tesoros, pero almacena tus tesoros en el cielo, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Ahora, versículo 24. ¿Más claro? No puede ser, ¿eh? Yo Más creo que claro no no me puede ser. debo preocupar por lo material, sino por lo espiritual. Y Dios se encargará de todo lo demás. ¿El 24 qué dice, Carmen? El 24 dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será a uno, así será, y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Ok. ¿Cuál es la contraparte de Dios? Según esto, ¿cuál es la contraparte de Dios? Es el dinero, ¿no? Pues material. Aquí dice, no puede servir a Dios y al dinero. Pues, ¿cuál es su contraparte? En el mundo es el dinero. El dinero. Sí. Sí, porque Por eso no nos engañemos, no nos Aunque engañemos. Dios no está peleado con que No está peleado, pero sí, cuando alguien estudia una carrera, ¿por qué estudia una carrera? por ambición, ¿no? ¿Eh? Por ambición la mayoría de veces, ¿no? Por querer tener, por querer sobresalir, por querer Por ser ¿Tener alguien- qué? ¿Más qué? más dinero, Más dinero. Mira, por cuando ser tú estudias alguien una carrera, importante. quieres tener más. dinero. Por ser Dinero. alguien importante también. Esto es bien grave cuando nosotros decimos, Señor, bendice mi negocio para que tenga ¿qué? Prosperidad, Más que. dinero. Y eso no está mal. Lo que está mal es donde estoy poniendo la intención de mi corazón. O sea, utilizo a Dios para que yo utilizo una frase, usar el nombre de Cristo
pero poniendo mi mirada en dónde? En el dinero. En el dinero. Eso es muy grave. Debería de ser al revés. Dios, gracias porque me has bendecido con mucho dinero y voy y ayudo a los necesitados. ¿Sí? Pero no al revés, mis hermanos. No utilizo yo el nombre de Dios para tener otro amo. Eso es. ¿Qué va a hacer Jesús con aquellos que hacen eso? Los aborrece y los vomita. ¿Qué pasa si yo quiero usar el nombre de Dios para bendecir a un ser humano? Luego ni siquiera soy cristiano. ¿Sí les ha pasado? Quiero que bendigan este carro o esta casa o este... Que llevan los carros a bendecir. Ya, sí. ¿Sí? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en Dios o está en el carro? Está en lo material. ¿Qué estás idolatrando? La Qué economía. tremendo es eso, ¿verdad? ¿Y cuántos cristianos se prestan para eso? A ver, hermana, va bien con usted. Hay una buena disposición del corazón, ¿no? Hay una buena intención, porque es una buena intención. Voy con usted, hermana, yo soy del mundo. Hermana, como que hay algo que me trae con usted para que bendiga mi carro. ¿Qué va a hacer usted? Seguramente ya lo ha pasado. Pues mejor orar porque Dios lo bendiga a él y no que bendiga el carro, ¿no? Porque finalmente el coche pues es un bien. Pero ¿qué es lo que material. hacemos? Dígame lo que hacemos. Pues orar para que esté contento. Le damos gusto al hombre. Pero ¿cómo crees que se queda Dios con usted, hermano? Enojado porque no era así. ¿Qué debemos de hacer entonces en esos casos? ¿Decirle que no? ¿O qué tenemos que hacer? Que ponga la fe. Pues yo creo que tal vez sí oro, pero no por el coche, ¿no? Sino por el hermano. No aprovecharía usted para darle... La persona que No sea. aprovecharía usted para evangelizar. Para evangelizar, y decirle no pongan Si por ese carro coche. vinieron a mí para que orara por él, pues ¿sabe qué, hermano? Venga, antes de eso que es importante esto primero. ¿No? A lo mejor luego ya ni se acuerda de bendecir el carro, o ya no lo haga, Ya no, pero ya dio una palabra. Eso sí es importante. ¿Sí? Y cosas como estas van a pasar con la salud, porque dice que hablan de la prosperidad, hablan de riqueza, pero también hablan de tú. de la salud. Sí. ¿Y cuántas veces nos han pedido que oremos por una persona que está a punto de partir? ¿Sí? ¿Y dónde están poniendo entonces el corazón? Y entonces queremos manipular el evangelio a través de una sanidad. ¿Sí? ¿Está mal sanar? Creo que está mal. No, no está mal. Está mal que no les hablemos de Cristo a esas personas que están enfermas. Yo en especial lo he pasado 2 o 3 ocasiones. Tenía una vecina muy cerquita, 5 o 6 casas. Estuve mucho tiempo trabajando con ella, mucho. La llevé muchas veces, hizo varias veces que invitaban a recibir a Cristo, ella hacía profesión de fe, pero solo me buscaba cuando tenía necesidad. Nunca me buscó para... Yo le ofrecí darle yo estudios, no quiso, que se los diera el pastor, nunca quiso, pero cada que ella tenía una necesidad me buscaba. Se enferma, fue muy rápida la muerte de su madre, se enferma su mamá de los riñones y me llama para que orara. Pero increíble ver cómo la mamá ya va postrada, enferma, acepta a Cristo. Esa es nuestra labor. Que acepten a Cristo. Y ella está perdida en el mundo. O sea, Así ni pasa. porque vio la cuestión con su ¿Cuántas madre. veces se nos ha enfermado alguien? Y luego vamos por la oración. Oración y oración. Y luego ya hacemos la oración y luego dice alguien, ¿qué pasó? Se alivió y se va. No pasó. Pero ¿quién tiene más culpa, el cristiano o el incrédulo? Pero que ¿Quién no- cae en ese juego? El cristiano. Hasta que Dios habla, ¿eh? Porque habla. Yo no crea que trabajé con ella un mes, trabajé años con ella, hasta que dije, se acabó, no más perlas a los cerdos, no más. ¿No quieres
hasta aquí llegué. Porque Ya usted no más. seguramente tenía que hacer cosas para la obra de Dios y estaba perdiendo el tiempo. Y eso le encanta a Satanás, ¿eh? Si alguien que está haciendo para la obra de Dios le va a decir, no, él es el ungido, no, él está haciendo cosas grandes para Dios, vas, una, y dejas de hacer todo lo demás, ¿no? Sí, porque inclusive le hace atender una tu hogar, persona. ¿no? Deje que le cuente que la primera vez que ella aceptó a Jesucristo, yo lloré porque ella había trabajado muchos meses con ella, y cuando ella por primera vez acepta a Jesucristo, yo lloré, decía Dios, no puede ser posible que había mucho gozo en mi corazón, y cuando veo que fue falso, dije, no puede ser, no puede ser. No, pues ya desde el momento que dice que muchas veces lo hizo, ¿no? ¿Se Sí, acuerdan? y ahí ya 2 o 3 veces se paraba. ¿Se acuerdan que les compartí de un compañero que me pidió que orara por su hermana? ¿Qué creen que le pasó a su hermana? Falleció. Y me manda este mensaje el día de ayer. Oye, hoy habrá un servicio parecido a una misa a las 12 horas, una misa. Esto no es para que asistas, porque a mí me tocó trabajar, pero es en memoria de mi hermana Ruth, que hoy cumple 7 días, que el Señor le hizo un llamado y ella tan gentil como siempre se fue. Lo que te pido es que cierres un momento los ojos a las 12 horas y tan solo decir su nombre me bastará. Gracias de todo corazón. Bien cadenante. Muy bonito, ¿no? Muy bonito. Pero está en Cristo esto. No. Un excelente, muy bonito. Pero está en Y muchos cristianos van a decir, oh, este es un nombre de Qué Dios, padre. de Dios, ¿no? Ya te dijo de Dios, ya te habló Qué de Dios, bonito. mencionó a Dios y ya. Y luego le digo, diré su nombre con mi corazón a las 12 horas. Yo le digo, ¿qué es eso? También cerraré mis ojos, porque es lo que quiere. Me salió así. Y estaré en ayuno invocando a mi Señor Jesús por tu hermana Ruth, que está en su gloria. Ok. Digo, Dios te bendiga. Y termina con esto. Para Ruth, Aarón, que bendiga solo a ella. Yo, aunque soy caso perdido, pero ahorita me interesa. ¿Sí? Pero reconoció que es un caso perdido, ¿no? Sí, no importa. El problema es que no reconoce a Jesús. Si me explico, yo le digo en el nombre de Jesús. Y no reconoció a Jesús. O sea, se reconoce a sí mismo como Jesús. Bueno, no está mal. Y son palabras muy bonitas. Pero falta verdad. ¿Cuál es esa verdad? Jesús. Y muchos cristianos, cuando vemos una película que hablan de Dios, creemos que es de Jesús, cuando no, nunca mencionaron a Jesús. Nomás porque mencionan a Dios, no tiene nada que ver ahí Jesús. ¿Cuál es el nombre, sobre todo, nombre que tenemos que pronunciar? Jesús. ¿En el nombre de quién debemos de pedir? De Cristo. ¿En el nombre de quién hago yo mis obras en la iglesia? Todo es para Él, por Él y en Él, porque estamos unidos a Jesús. Fuera de Él, ¿qué somos? No somos nada. El trabajo que hacemos lo debemos hacer para él, no para el hombre. Aún en lo secular. Bueno, Jesús no apoyó la búsqueda de dinero, más bien advirtió sobre sus peligros y muchas veces los advirtió. A los que buscan primeramente el reino de Dios prometió la provisión de sus necesidades básicas como comida y ropa, pero nunca prometió riquezas. Mateo 6, 25, 34. ¿Por qué guardarse de la avaricia? Lucas 12, 15. ¿Qué contestaron? Porque la vida no se mide por el dinero, No depende de los bienes que tenga. sino por la riqueza espiritual. Jesús advirtió que las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. No por riqueza. Mateo 13, 22. También dijo, es fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mateo 19, 24. ¿Qué dijo Jesús a uno que quería seguirle? Mateo 18, 19, 20. Que no tenía riquezas, ni siquiera tenía donde recostar su cabeza. ¿Cuál era el Mesías que esperaban los judíos? Pues uno que veía con un esplendor y riquezas. De riquezas, oro, dinero, joyas, poder. Llegando en medio de que llamara la atención. Y él llegó humildemente porque así debe de ser, en humildad. Ahí nos enseñó que así debemos ser humildes. Díganme un personaje que a ustedes les llame así mucho la atención del mundo, que tenga riquezas, poder, que se vea bien y todo eso. Pues, El Papa. el presidente. El cardenal de Aquino, está en la misa y hay guardaespaldas ahí. Bueno, me lo cae. No son guardaespaldas, son ángeles. Ah, caray.
caray. Pero no Qué nomás, feo. no nomás hay políticos, hay otros personajes, artistas, boxeadores, luchadores, que viven en abundancia. Yo no he ido al Vaticano ni voy a ir, pero dicen que, y muchas iglesias, no en el Vaticano, muchas iglesias en toda la orbe mundial, ¿están qué? ¿Rellenas con qué? ¿Están cubiertas con qué? De oro, con una hoja de oro. ¿Cuánta de riqueza cree que tenga el Vaticano en todo el mundo, así con todas esas cosas? ¿Y cuántos gobernadores le han cedido a la iglesia católica muchos terrenos y construcciones y todo, ¿no? Todo. Hay el testimonio de un sacerdote, un ex sacerdote que se llama el pastor, que dice que para que fuera sacerdote le piden herencia de que iba a dar su papá a él, se lo pide para el Vaticano. Dice, si quieres que tu hijo entre al Vaticano, necesitamos que nos dé la herencia de tu hijo en vida. Y nos dio $2 millones. Compró su plaza, literal. Y con el poco conocimiento dijo, yo quiero que mi hijo sea padre, ¿no? Eso es todo. Pero por eso es lo que llaman, por eso el Vaticano tiene tantos feligreses. Sí tiene. Bueno, ¿qué dijo Jesús a uno que no quería seguirle? Algunos piensan que la religión es un medio de obtener ganancias, 1 Timoteo 6:5. ¿Cuál era la actitud de Pablo hacia las posesiones materiales y el sufrimiento? 1 Timoteo 6, del 6 al 8. ¿Qué más? ¿Qué quiere? Sabía que la verdadera sumisión a Dios es riqueza en sí, pues estaba contento con lo que tenía, sabía que no se llevaría nada al morir, aprendió a vivir contento con lo que tenía porque era suficiente. La verdadera riqueza es la sumisión a Dios. En sí misma es riqueza, no hay más, ¿no? Y 9:10, ¿qué dice? Advierte que la raíz de toda clase de mal está en amar el dinero. La raíz de todo mal está en el dinero, en el amor. Filipenses 4, 11, 13. Hay que aprender a vivir con lo que tenemos y preocuparnos por lograr las cosas de Jesucristo. Porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y el versículo 19. Solo Dios suplirá todo lo que necesito para poder vivir. Solamente Jesús suple todas nuestras necesidades. Pero estas necesidades tienen que ver exclusivamente con las riquezas espirituales. Si pedimos otra cosa, no está sustentado por Jesús. No está sustentado por el Señor de señores. Si la pobreza es señal de la falta de fe, ¿cómo se explica el hecho que Lázaro es presentado como el hombre bendecido, no el rico? Lucas 16, 19, 31. La promesa no necesariamente señala una vida espiritual deficiente. No, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. ¿Se acuerdan de esa historia de Lázaro y el hombre rico, no? Sí. Por eso uno se fue al cielo, otro se fue al infierno. Bueno. Sacando conclusiones, después de estudiar estos pasajes, mediten lo siguiente. Léalo, hermano, por favor. Si la prosperidad es tan importante, ¿por qué no la enfatizaron Jesús y los apóstoles? El Nuevo Testamento nunca presenta la prosperidad como una prioridad a buscar, pero las epístolas están llenas de consejos para lograr una vida interior de santidad. El Nuevo Testamento advierte en contra de los peligros del materialismo. Es imposible servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas son temporales, pero han enredado a muchos. El énfasis en la prosperidad fácilmente se convierte en un evangelio por interés, apelando a la avaricia. Enfatiza lo material por encima de lo espiritual, lo exterior en lugar de lo interior. La vida cristiana tiene muchos tiempos bonitos y tiempos duros. El sufrimiento es parte de ella. Dios no está en contra de la prosperidad. A veces provee abundantemente, pero la prosperidad no es una meta principal del mensaje de Jesús y los apóstoles. Gálatas 1:9. Si alguien nos predica un evangelio diferente del que haber recibido, sea anatema. En base a lo anterior, ¿es el evangelio de la prosperidad otro evangelio? Por supuesto que no. Claro que no. Que si alguien es que esto es falso. ¿Qué es? El que habla de prosperidad, ¿qué es? Anatema. ¿Qué significa? Quiera posible llamarle evangelio. Es maldito. ¿Cómo debemos vivir entonces? Aprender a ser contentos. ¿Qué debe ser nuestro enfoque? 2 Corintios 4, 17 y 18. Tener los ojos y todos nuestros sentidos en la gloria de Dios. Colosenses 3:2 agrega, poner la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Lo material es secundario. Santiago 1:9, ¿cuál es el consejo para el pobre?
Que se gloríe en su alta posición. Pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Así es. A ver, ¿cómo es esto? Se nos acabó el tiempo, pero digan, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo se entiende esto? A ver, ¿tú que eres pobre? ¿Por qué no estás orgulloso por no tener dinero? ¿Por estar sufriendo, estar padeciendo? ¿O cómo decirle que te sientas honrado por Dios? Porque sabe que No tengo las riquezas son problemas. las que no se ven. ¿Me lo pueden decir así más entendible? ¿Cómo funciona eso? Que se vea así, que se pueda agarrar. Porque Dios todo me lo da. Todo lo que necesito. Pero el pobre no lo cree, hermana. Bueno, porque el pobre. Pero es que ese está pobre. Es que ese está pobre espiritual. Sí, no habla del pobre de espíritu en el sentido de la humildad. Porque sabe que tiene acceso a otro tipo de riquezas, ¿verdad? Riquezas celestiales. ¿Sí lo sabe? Pues sí, hay nadie que tenga pobre con que no sepa. Claro, No lo sabe. sabemos. Créeme que no lo sabe. Así es. Por eso la gran mayoría busca en las iglesias católicas esa piedad fingida. Los padres. Luego dices que veniste para Sé sufrir. feliz de que eres pobre, pero mira tú, aquí en Iglesia Católica, lo último que te quede bien. La última hora que tiene, claro. ¿Y así ese no es el evangelio que se predica? Sí, y inclusive los cristianos a veces caemos en eso, ¿no? Y mucha gente llega a la iglesia cristiana pidiendo ayuda, pidiendo que se le ayude económicamente. Así como los evangelios hablan de que no estemos en las riquezas, también les está diciendo a los pobres, pobre, no estés triste, pobre, te has honrado por Dios. Mira, pobre, yo vengo por ti y te voy a rescatar de tu pobre. Le está dice porque el pobre no lo cree. Pues es que sí está pobre espiritual. Está pobre espiritual. Nosotros somos... Una persona que es rica, ¿dónde hay una tragedia, hablando del mundo? En los ricos. Espérenme, déjame ponerle ejemplo. ¿Dónde hay más tragedia? Una persona que siempre tenía todo, o unos hijos que siempre tienen todo, o unos hijos que carecieran de todo, hablando de lo material, y que cuando de repente, como nada está seguro el pobre, un día el rico se queda pobre, y el pobre sigue siendo pobre. ¿Dónde hubo tragedia? En donde el que tenía lo pierde. En el que tenía lo pierde, o que no sabe vivir sin aquello que le estaba estorbando, y el pobre sí puede vivir, y es más fácil que llegue Dios a su vida, pues debe ser honrado el pobre, porque le estorban menos las riquezas. ¿Qué es lo que es contrario a Dios que te va a estorbar? El dinero. Por eso el pobre es honrado, porque es honrado por Dios, porque va a ser fácil que la palabra entre, porque el dinero no le está estorbando, él ya sabe vivir como pobre. Es eso. Bueno, dice las riquezas, dice el consejo para el rico, lo contrario, orgullosos porque Dios los ha humillado. Las riquezas son temporales, además el materialismo fácilmente puede causar al rico olvidar que tanto él como el pobre solo tienen esperanza de exaltarse en su posición gloriosa en Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es más fácil que se exalte en la posición gloriosa de Cristo, el pobre o el rico? El rico. Pero cuando un verdadero cristiano es rico, ¿qué pasa ahí? No tiene los ojos puestos en el dinero, todo es... Lo material pasa a un segundo término, o sea, no se esfuerza por tener más. Se desprende fácilmente, ¿no? Se desprende. Para ayudar a otros. Se desprende. Que sí los hay. Exactamente. Hay cristianos ricos que se desprenden fácilmente, Sí. pero todos muy pocos. ¿Qué dice Hebreos 13:5-6 sobre el contentamiento? Dios ha prometido estar conmigo siempre, así que no temeré a nada de lo que venga. Dios siempre estará conmigo. Siempre Dios me sustentará. Siempre Dios me ayudará. Nuestra preocupación es estar pero no en lo material, estar lejos de La presencia. de Dios. Eso es lo más importante, eso es lo que nos debe preocupar verdaderamente. Entonces, ¿puedo estar contento por ser pobre? Sí. ¿Puedo estar contento por ser rico? Sí. Claro. Puedo estar contento por ser pobre o por ser rico, pero mi corazón, ¿dónde debe de estar? Las cosas de Dios. En las cosas de Dios, por eso soy contento porque estoy con Dios. ¿Puede orar por esto, hermana?
Padre bendito, gracias por esta nueva enseñanza, porque tú no la pones, Señor, porque a veces nos equivocamos tanto en no conocer cuáles son tus deseos, Padre. Pero sabemos que la riqueza no está en el dinero, pero está en lo espiritual. Y si tenemos la riqueza espiritual, tú nos sostendrás de todo lo que nosotros necesitamos según nuestras necesidades. Pero lo más importante, Señor, es decirle al mundo que somos ricos porque te tenemos a ti, porque sin ti, Señor, no nos hace falta. Contigo, Señor, no nos hace falta nada, Señor, porque todo nos lo das en abundancia. Sobre todo, empezamos a darnos cuenta del amor que tenemos hacia nuestros semejantes, del amor que sentimos hacia nuestros hermanos y de lo bondadoso que eres tú hacia nosotros, porque aún pecando cada día, Señor, tú nos estás perdonando, pero tú conoces cuáles son nuestras necesidades y nos las brindas, Señor. Pero hay que tener más que nada fe en ti, Señor, y saber que tú, Señor, si estamos contigo, resolverás nuestros problemas, nuestras necesidades. Lo más importante es poner los ojos en ti, poner nuestro corazón y aprender de tu sabiduría para estar seguro de lo que tenemos, lo que queremos, y lo que queremos es a ti. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias. Continuamos con nuestro día.